acusación formal contra Yanine Áñez, sus exministros, los excomandantes de las Fuerzas Armadas de la Nación por los hechos suscitados en Sencate y Sacaba. Se pide 30 años de cárcel contra la expresidenta transitoria y su gabinete. Con relación a los hechos suscitados en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, que se ha formulado acusación fiscal en contra de 18 personas, entre ellas Yanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Fernando López Julio, ex ministro de Defensa, Carlos Arturo Murillo Prígic, ex ministro de Gobierno, Sergio Carlos Orellana Centellas, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Pablo Arturo Guerra Camacho, ex jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Ciro Orlando Álvarez Guzmán, ex comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Moisés Orlando Mejía Heredia, ex comandante general de la Armada Boliviana, Rodolfo Antonio Montero Torricos, ex comandante general de la Policía Boliviana, todos ellos por la comisión del delito de genocidio, previsto en la sanción del artículo 138 del Código Penal, para quienes se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad. Estos hechos se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba recabados en el curso de la investigación, habiéndose procedido a la recepción de 180 entrevistas informativas de efectivos militares y 110 entrevistas de funcionarios policiales. Asimismo, se recepcionó la declaración de 120 personas civiles que participaron en la marcha, quienes se constituyen en testigos presenciales de los hechos, además de la recopilación de una cantidad considerable de pruebas documentales entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, etcétera, que suman 350 literales que serán producidas en el juicio oral, contándose también con 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los hechos, 18 dictámenes periciales que van a sustentar la teoría del caso de la representación fiscal. Vamos a mostrarles en detalle la acusación formal que ha presentado la Fiscalía General del Estado la jornada de este día lunes. La Fiscalía presenta acusación formal por los casos Sacaba y Sencata. Pide 30 años de cárcel para Yanine Áñez, los exministros y los exjefes, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía. El 15 de noviembre del 2019, un grupo de marchistas provenientes del trópico de Cochabamba fue impedido de cruzar el puente Guayani en Sacaba a través de acciones represivas por un contingente policial y militar que se encontraba desarrollando operaciones conjuntas. 10 personas fallecieron por impactos de proyectiles de armas de fuego y múltiples personas resultaron heridas en las mismas condiciones. Los acusados son la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, el exministro de Defensa, don Fernando López Julio, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Carlos Orellana, el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Pablo Arturo Guerra Camacho, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, el general Ciro Orlando Álvarez, el excomandante del Ejército, el general Iván Patricio Inchausti Rioja, el excomandante de la Fuerza Mecanizada 1 en Cochabamba, el coronel Franco Orlando Suárez, el ex subjefe del Departamento Tercero de Logística, el coronel Julio César Tamayo Rivera, el ex subcomandante del Regimiento de Satinadores 1, Germán Buch de Chayapata, el coronel Miguel Eduardo Santisteban, el ex subcomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia, el coronel Alfredo Mario Irrazabal Guzmán, el excomandante general de la Policía Boliviana, el general Rodolfo Antonio Montero, el excomandante departamental de la Policía de La Paz, el coronel Julio William Cordero, el excomandante regional de la Policía del Alto, el coronel Eloy Iván Rojas. Delitos. La Fiscalía ha acusado los delitos de genocidio y se pide la sentencia máxima de 30 años de cárcel para los acusados. El caso Sencata, eso se dio en La Paz. El 19 de noviembre del 2019, efectivos policiales y militares operaron de manera conjunta en el sector en contra de un grupo de manifestantes que impedía la salida de combustibles de la planta de YPFB. En el hecho perdieron la vida otras 10 personas y también hubo heridos.
Los acusados son Yanine Áñez, expresidente transitoria de Bolivia, Arturo Murillo, exministro de Gobierno, Luis Fernando López Julio, exministro de Defensa, Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, Luis Fernando Valverde, exdirector de la ANH, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Carlos Orellana, Pablo Arturo Guerra Camacho, ex jefe de Estado Mayor, el ex inspector de las Fuerzas Armadas, Aldo Bravo Méndez, el ex comandante de la Armada Boliviana, Moisés Orlando Mejía, el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, el general Ciro Orlando Álvarez, el ex comandante del Ejército, el general Iván Patricio Inchausti Rioja, el ex comandante de la Fuerza Mecanizada 1, el general Franco Orlando Suárez, el ex subjefe del Departamento Tercero de Logística, el coronel Julio César Tamayo Rivera. El ex subcomandante del Regimiento de Satinadores 1, Germán Buches de Chayapata, el coronel Miguel Eduardo Santisteban, el ex subcomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia, el coronel Alfredo Mario Irrazabal Guzmán, el ex comandante general de la Policía Boliviana, Rodolfo Antonio Montero, el ex comandante departamental de la Policía en La Paz, el coronel Julio William Cordero y el ex comandante regional de la Policía del Alto, el coronel Eloy Iván Rojas. Delitos, genocidio. La Fiscalía pide la sentencia máxima de 30 años de cárcel para los acusados. Pero, ¿qué dice el abogado de Yanine Áñez sobre este tema? Luis Guillén afirma que es una acusación con tinte política, que solo quería involucrar a la exmandataria, dijo. Bueno, el fiscal general ha anunciado la presentación de la acusación formal, en este caso en contra de la exmandataria de Estado dentro del CENCAT y SACABA. Obviamente la presentación de estas acusaciones debe de seguir su respectivo procedimiento, remitir estas acusaciones ante el juez de la instrucción a efectos de que sean notificadas a todas las partes del proceso. Más allá de los elementos procesales, es obvio y evidente que llama enormemente la atención el delito que están decidiendo por una parte, ¿no? O sea, una solicitud del Ministerio Público de 30 años basada en el delito de genocidio. ¿Bajo qué elementos y bajo qué criterios el Ministerio Público está optando presentar una acusación justamente por el delito de genocidio? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este grupo de expertos interdisciplinarios, en su momento ha referido de que lo que se debe realizar es una investigación lo más seria posible y lo más objetiva posible dentro de nuestro órgano judicial. Cuando el Ministerio Público, cuando el Estado boliviano recibe esta recomendación, parece ser que lo único que ha realizado es ver la forma de involucrar a la exmandataria de Estado, Yanine Áñez Chávez. Y vean ustedes que los únicos actos que se han realizado dentro de estos dos procesos van tendientes a la involucración de la exmandataria de Estado desde el momento en que sale este informe del GIEI. Cuando haces una investigación con finalidades políticas, con la finalidad de involucrar a diferentes personas políticas del país, pues obviamente no vas a tener una investigación imparcial que arroje qué es lo que haya verdaderamente sucedido. Bueno, pero hay jefes militares acusados por genocidio que podrían someterse a un procedimiento abreviado en el caso Golpe de Estado 1. El doctor Eusebio Beira, que es abogado del almirante Flavio Gustavo Arce y del excomandante del Ejército, el general Jorge Pastor Mendieta, dijo que sus clientes tienen la salud muy deteriorada, razón por la cual podrían someterse a un procedimiento abreviado como lo hizo el general Terceros y el almirante Jarjuri.
tiempo de detención en el que han estado privados de libertad, entiendo del almirante San Martín, así como del general Mendieta, creo que ya es más de 2 años y 8 meses que está en el penal de San Pedro. Un tiempo aproximado sucede en el caso del general Terceros, y acá lo que afecta más es la familia, ¿no? Es la familia, y eso es precisamente las reuniones que tuve yo tanto con Arjuri como Terceros. Se encontraban muy preocupados por la familia, ¿no? Porque han estado desamparados, trabajar toda una vida de 30, 35 años alejados de su familia, porque los militares siempre están destinados a diferentes lugares, y cuando deberían estar descansando ya a estas alturas de la jubilación con su familia, precisamente se encuentran carentes de ese cobijo familiar. Entonces yo creo que pasa por ahí. Es evidente que todos los recursos que las defensas de los diferentes abogados, que son parte de la defensa de los almirantes, de los generales, han sido infructuosos, ¿no? Todos, absolutamente todos los recursos. Entonces, esto obliga y orilla a que se puedan acoger a un beneficio, entre comillas, que puedan encontrar en un procedimiento abreviado, ¿no? Entonces, toda vez que las penas facilitarían quizás la pronta liberación de todos los detenidos en este caso, porque como no supera los 3 años, ya tendrían que ser liberados inmediatamente. Entonces, todo eso analizará la familia. Estimo también que los camaradas, los otros generales han analizado ese extremo, pero el tema es bastante delicado, bastante delicado. Y la diputada de Creemos, María René Álvarez, señala que la Fiscalía del Estado se convirtió en el brazo opresor del gobierno y que pedir 30 años de cárcel para la exmandataria Yanine Áñez es solo una persecución política, dijo. Prácticamente de eso se trató el cabildo llevado por el gobierno y sus organizaciones sociales la anterior semana. De eso se trataba, de activar toda esta persecución, esta estrategia, evidentemente para dejar sin oposición prácticamente a nuestro país. Esa es la respuesta que hay, y seguramente más de uno caerá hoy por hoy en el brazo opresor en el que se ha convertido la justicia, como el claro ejemplo que tuvimos ayer cuando se le da detención preventiva totalmente de manera ilegal al cívico de Puerto Quijarro, donde dentro de la audiencia que tuvimos presente no se pudo dar ningún elemento probatorio de su participación en el fallecimiento de la persona que perdió la vida, lamentablemente, en los 36 días de paro, que perdió la vida a convocatoria que hizo el mismo alcalde masista para poder causar disturbios dentro del municipio. Y sobre este tema, el diputado del MAS, Hernán Hinojosa, señala que se debe aplicar la ley a todos los responsables de las muertes de Sacaba y Sencata, y que se tiene que sentenciar a 30 años de cárcel a Yanine Áñez y a sus exministros. Yo creo que la justicia, tanto la fiscalía, los jueces, se deben aplicar la ley. Todo el pueblo boliviano ha pedido justicia. Creo que más bien el señor fiscal general está muy atrasado en el tema de la justicia. Se debería aplicar en su debido momento. Pero pese a eso, lo aplaudimos, que vaya adelante la investigación, y si tienen que sentenciar 30 años, que lo hagan, porque son conocedores y encargados por la ley que tienen que hacerle cumplir. Entonces, en ese sentido, creo que aplaudimos, pese a que hay un atraso, pero aplaudimos de que se vaya adelante la investigación como Ministerio Público. ¿Debe haber justicia por el caso Sacaba y Sencata? Tiene que ver, no es que debe, tiene que haber justicia, porque Sencata y Sacaba ha habido muchos muertos, no solamente hay niños que han quedado huérfanos, ¿no? Entonces hay matanza, hay amedrentamiento, eso no puede quedar impune, sino tiene que haber justicia. ¿Qué dice el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, respecto a esta acusación que se ha presentado contra Yanine Áñez, sus ministros y los excomandantes de las fuerzas del orden? Beto Astorga considera que el gobierno está usando esta acusación contra Yanine Áñez para iniciar su campaña electoral.
Bueno, prácticamente pues esto demuestra que nuestra justicia está totalmente podrida y totalmente ligada al actual gobierno, por eso está ocurriendo todo eso. Todos sabemos que lo que ha ocurrido en el 2019, lo que ha ocurrido en Sencata y Sacaba es responsabilidad de Evo Morales. Si Evo Morales hubiera respetado el referéndum del 21F, no hubiera habido la crisis de el 2019, entonces en ese sentido la investigación debería ser hacia Evo Morales. Acá prácticamente se pretende cortar cabezas, se pretende ir en contra de la oposición, ahora en contra de la expresidenta constitucional Yanine Áñez, y me parece también que es un acto preelectoral por parte de Luis Arce. Luis Arce quiere demostrar que es más radical que Evo Morales y por eso está pidiendo este tipo de sentencias en contra de los opositores. Entonces Luis Arce está en campaña y está utilizando la justicia para tener el control y para manejar a la militancia del movimiento al socialismo, diciendo que es más radical que el mismo Evo Morales, pero todos sabemos que el 2019 ha habido un fraude monumental y a raíz de que Evo Morales ha desconocido el 21F ha habido esta crisis del 2019 y lo que ha ocurrido también en Sencata. Están utilizando a Áñez ya como campaña política. Acá Luis Arce quiere decirle a sus militantes, a sus grupos sociales, que es más radical que Evo Morales y que puede encarcelar a los líderes de oposición, a un expresidente, a un gobernador. Entonces Luis Arce está utilizando la justicia ya como campaña política. Entre tanto, desde la FJV del Alto señalan que la justicia debe dar mano dura contra los responsables de las muertes en el 2019. Bueno, pues nosotros siempre vamos a pedir justicia a aquellos hermanos, hermanas que han dado vida, ¿no?, en las movilizaciones de 2019 en Sencata y Sacaba. La justicia tiene que ser imparcial, la justicia no tendría que tener color político, la justicia tiene que actuar mano dura a aquellos que hayan incitado a este tipo de violencias vandálicos, de verdad, es lo que pedimos con FJV del Alto. Bueno, pues la justicia tiene que determinar de esa manera. Por su parte, el dirigente de los interculturales en Santa Cruz, el señor Guido Cuadros, considera que Yanine Áñez, sus exministros y los exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana deben ser sentenciados a 30 años de prisión. Nosotros siempre hemos esperado que se dé ese caso porque ustedes saben bien claramente los compañeros han muerto, han sido torturados. Pucha, un terrible abuso ha sido por parte de señor Áñez. Y se incluso ha hecho fuera de la legalidad, no estaba dentro de la legal. Entonces es por eso que nosotros exigimos, más bien mucho se está tardando, pero ya ahora se está dando. Entonces todos los actores principales, las cabecillas que han procedido al golpe del Estado, tienen que ser sentenciados. Eso nosotros vamos a exigir a la justicia, tiene que ser sentenciado y como debe ser, y ya no más. Hay muertos. ¿Cuántos muertos hubo en La Paz? ¿Cuántos muertos hubo en Trópico? ¿No? Cochabamba. Entonces, ¿cuántos muertos hubo también acá en Santa Cruz? Entonces, estamos hablando de personas que han matado, personas que han hecho matar. Vamos en vivo hasta esta hora de la tarde, hasta el COE departamental. Ha culminado la reunión de los diferentes sectores. Se está dando a conocer las resoluciones ante la contaminación ambiental que vive Santa Cruz. Interfase. Cuarto, ante la falta de acciones legales por parte de la ABT, se conmina y se exige al Ministerio Público a proceder de oficio a iniciar los procesos penales que correspondan por los incendios provocados en todo el departamento. Quinto, se conmina al Comando Departamental de Policía, bajo la dirección del Ministerio Público, al acompañamiento, resguardo y seguridad de los bomberos forestales en las zonas críticas, así como el patrullaje preventivo e investigación de los incendios forestales y de interfase. Sexto,
Se recomienda mantener la suspensión de actividades escolares entre tanto la situación de la calidad del oxígeno no recupere los niveles recomendables para exposición del ser humano al aire libre, es decir, como mínimo hasta el viernes de la presente semana. La reconsideración de esta suspensión de actividades deberá tomarse en base a criterios técnicos medioambientales y a criterios médicos. Entre tanto, no se reanuden las actividades escolares presenciales, se recomienda continuar con estas actividades a través de medios virtuales. Séptimo, se recomienda evitar actividades al aire libre, uso de barbijo, rehidratación y asistir a los centros de salud oportunamente. Octavo, a las instituciones públicas, empresas privadas, se recomienda flexibilizar y tener tolerancia y otorgar permisos a los bomberos voluntarios para apoyar a los gobiernos municipales y al gobierno departamental para el combate, control y liquidación de los incendios forestales y de interfase, en el marco de la ley número 3314 del voluntariado boliviano y la ley departamental número 198. Octavo, se enviará un oficio a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la modificación del Código Penal a efectos de endurecer las penas por la comisión de delitos medioambientales. Estas son las conclusiones dadas por este COE departamental en espera que se puedan atender todas estas solicitudes, sobre todo de coordinación con las instancias nacionales y municipales. Muchas gracias. ¿La alerta roja implica también la disposición de recursos económicos, presidente? Ya la alerta está siendo atendida con recursos económicos. Ya se han ejecutado más de 6 millones de bolivianos por esta alerta, y se seguirá trabajando en coordinación con los municipios que han declarado sus emergencias municipales. Hay varios municipios que están declarados en zona de desastre por los incendios, presidente. Correcto, ese es el procedimiento. Ellos tienen que hacer su declaratoria, nos ponen en conocimiento y ya a partir de ahí el Ejecutivo Departamental empieza a coordinar la manera de apoyo dependiendo de cuáles son las necesidades de cada municipio. ¿Hay la necesidad del uso o el pedido del Ministerio de Gobierno que envíe más policías, o depende de la disposición del Ejército? Aquí hay un tema que ha salido a colación no solamente en este COE, sino en el que se llevó a cabo el día jueves. El día jueves quiero hacer recuerdo que contó con la presencia de autoridades nacionales, como ser el viceministro de Defensa Civil, estaban presentes los militares, estaba presente la policía, estaban presentes los bomberos policiales. Todo el mundo le hizo un reclamo a la policía pidiéndole que tome acciones en torno a este sentido. La ABT informó aquí, porque también estaba el encargado de la ABT, el licenciado Flores, informó que desde agosto ya no se están emitiendo permisos de quema. Así que toda quema que ha ocurrido a partir de esa fecha es, por ende, ilegal, y tendría que haber tenido ya una investigación del Ministerio Público o de la Policía en curso. Es ahí donde nosotros hemos hecho el reclamo correspondiente. ¿Por qué? Porque encima hay lugares, el 85% de las quemas, de las emergencias que se han dado en este departamento en esta época de emergencia, son en asentamientos ilegales. Y en segundo lugar, así es, se están tomando algunas determinaciones. La Asamblea está recomendando suspender las labores escolares presenciales, se está planteando labores escolares virtuales, se ha declarado alerta roja a nivel de, o a raíz más bien de los índices de contaminación ambiental. Se está enviando un oficio a la Asamblea Legislativa Plurinacional para modificar el Código Penal y endurecer las penas contra quienes se dediquen a realizar chaqueos indiscriminados. Son algunas de las medidas que ha adoptado la Asamblea Legislativa y el COE departamental la jornada de este lunes. Tenemos entendido que se han suspendido los vuelos en el Trompillo y también se han suspendido de manera momentánea los vuelos en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la sorpresa que han vivido los argentinos este pasado domingo, porque contra todo pronóstico Sergio Massa se ha impuesto a Milei
Todo indicaba que Milei podría incluso ganar en primera vuelta. Lo que no se imaginaban era que Sergio Massa se iba a imponer 7 puntos por encima de Javier Milei y lograría el primer lugar. Sin embargo, no le